La imaginación a veces necesita de un impulso para alcanzar la creatividad, y qué mejor forma de lograrlo que observando los lugares más interesantes del planeta. Es por eso que, en las curiosidades literarias del día de hoy, viajaremos nuevamente por el mundo para explorar algunos de los lugares que inspiraron grandes historias, volumen 2. Sin más presentaciones, vamos con la intro y comencemos con este nuevo capítulo de A lo largo de los siglos, la superstición esotérica ha gobernado un pequeño pueblo de Massachusetts, Estados Unidos. Situada en el condado de Essex, la localidad de Salem ha sido cuna de innumerables historias ligadas al ocultismo, presentándose como un testimonio vivo de un oscuro pasado colonial que le ha valido para ser denominada bajo el rótulo de la ciudad de las brujas. Dentro del ejido urbano de esta intrigante locación, una casa construida en el siglo XVII se erige envuelta en una atmósfera de misterio tan atrapante que le ha permitido construirse como un protagonista cultural de múltiples historias, supersticiones y secretos viles que han impregnado sus viejos y rasgados muros de madera. Conocida como la Casa de los Siete Tejados, esta antigua residencia inspiró a generaciones de artistas y, de manera especial, marcó profundamente a un autor cuyo legado literario y tormento espiritual se entrelazan personalmente con el alma de la ciudad. Nathaniel Hawthorne, nacido en Salem el 4 de julio del año 1804, fue un novelista y cuentista estadounidense que destacó en el ámbito de la ficción gótica y el romanticismo oscuro. Entre sus trabajos más notables se encuentra precisamente la novela de La Casa de los Siete Tejados, publicada en el año 1851. Esta obra narra la historia de los Pincher, una familia de Nueva Inglaterra que decide instalarse en el corazón de Salem, levantando una mansión sobre un terreno donde antes se encontraba la cabaña de Matthew Maud, un hombre condenado con la infamia tras recibir graves acusaciones de brujería. Sin temor a las supersticiones, el grupo familiar se asienta en su nuevo hogar sin tener la más mínima sospecha de que, a partir de ese momento, su estadía pasaría a convertirse en su peor pesadilla. La casa, tomando el rol central en la novela, atormentará a sus nuevos huéspedes, reflejando la corrupción y los pecados que sus antepasados intentaron sepultar bajo la máscara de la respetabilidad y la opulencia. Cada habitación, cada rincón de madera carcomida, parece murmurar el rencor de los muertos, como si las paredes mismas conservaran memoria de un crimen que busca ser expiado con desesperación. A través de esta obra, Hawthorne no solo teje un relato de terror psicológico cargado de melancólica decadencia, con la que explora temas como la codicia, la redención y la retribución del pasado, sino que expone de manera íntima las turbias heridas familiares que le han atormentado durante toda su vida. De raíces puritanas, Nathaniel se apellidaba originariamente como Hawthorne, apellido que, naturalmente, compartía con su bisabuelo, John Hawthorne. Este último fue un prominente terrateniente y respetado juez de paz en la Salem colonial que alcanzó la fama, o mejor dicho, la infamia mundial, al ejercer el rol de magistrado en los despiadados y renombrados juicios de brujería de Salem, llevados a cabo a principios del año 1692 hasta 1693, a pedido de Thomas Danforth, funcionario que desempeñaba como gobernador de la Bahía Colonia de Massachusetts por aquel entonces. Destacado por una actitud rigurosa y agresiva, el juez Hawthorne condujo decenas de exámenes, interrogatorios y declaraciones juradas que sirvieron como base de sustentación para las condenas que darían lugar a la ejecución de centenares de hombres, mujeres y niños, quienes serían vistos ante la sociedad como seres demoníacos. Estas polémicas acusaciones eran sostenidas en base al concepto de evidencia espectral, el cual, posiblemente, fue construido a partir de los lineamientos teóricos contenidos en el Malleus Maleficarum, o mejor conocido como el Martillo de las Brujas, un antiguo libro escrito por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en el año 1487, catalogado en ese entonces como el tratado de brujería más influyente del mundo, denominación
que le valió para ser prohibido por la Iglesia Católica en el año 1559, tras incluirlo en su índice de libros prohibidos. Hasta el último de sus días, el juez Hawthorne vivió convencido de que todas las vidas que condenó a muerte eran usuarios de hechicería, despidiéndose de este mundo sin arrepentirse en el año 1717. Con su partida, dejaría una culposa herencia de la cual su bisnieto, Nathaniel, juraría repudiar al punto de tomar la drástica decisión de adoptar el apellido Hawthorne, con el que publicaría la obra que le sirvió para plasmar el martirio sufrido a raíz de los cuestionables actos de su ancestro. En última instancia, la novela acrecentó los mitos y leyendas que rodean a la Casa de los Siete Tejados de Salem, erigiéndose en la actualidad como un símbolo cultural al convertirse en un museo abierto al público donde los visitantes pueden recorrer sus pasillos y habitaciones, sintiendo la inquietante presencia de su historia en cada tramo de sus recintos. Al igual que esta misteriosa residencia, la novela que lleva su nombre homónimo se manifiesta vívidamente como la cabal representación de cómo las sombras de nuestro pasado pueden perdurar en el presente e incluso incidir trágicamente en nuestro futuro. Extendiéndose a lo largo de vastos desiertos, áridos paisajes y pueblos solitarios, la frontera entre Texas y México ha sido un escenario recurrente en la literatura y el cine. Esta región, marcada por la dureza del entorno y las tensiones entre la ley y el crimen, sirvió como telón de fondo perfecto para una obra que inmortalizó la figura de uno de los personajes más viles de la ficción. No es País para Viejos, novela escrita por el aclamado autor estadounidense Cormac McCarthy y publicada en el año 2005, sigue las peligrosas desventuras de Llewellyn Moss, un veterano de guerra que, durante una jornada de caza en el desierto, descubre una maleta con dinero tras toparse con un sangriento escenario que aparenta ser un fallido intercambio de sustancias ilegales. Tras abandonar el lugar cargado con las fortuitas riquezas, Llewellyn se convierte en la presa de Anton Chigurh, un asesino psicópata con una visión implacable del destino que desafía las barreras de la lógica humana y a quien se le encomienda la misión de investigar la frustrada operación y recuperar el dinero de sus patrones. A través de la perspectiva de un tercer personaje, el envejecido sheriff Edson Bell, el autor retrata la frontera como un lugar donde el concepto civilizado de la ley ha sido reemplazado por una concepción salvaje y maligna de la supervivencia del más apto, desatando una narrativa reflexiva, cargada de acción y adrenalina. Con una formidable prosa lacónica y profunda, Cormac explora temas como la brutalidad del crimen organizado, las consecuencias de la codicia y, de manera evidente, la imposibilidad de contener el caos. Con una fiel adaptación cinematográfica estrenada en el año 2007, No es País para Viejos retrató la fría crueldad de la naturaleza humana, encarnada en la implacable figura de su antagonista, Anton Chigurh, interpretado magistralmente por el actor español Javier Bardem, en una actuación memorable que le valió para ser galardonado con un Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Como curiosidad que enaltece el ominoso genio del escritor de esta novela, cabe destacar que, 2 décadas atrás, Cormac McCarthy dio vida literaria al legendario Juez Holden, despiadado villano del salvaje oeste que, caracterizado por una maldad calculada y diabólica, desata el caos con una violencia inhumana durante su recorrido en la novela Meridiano de Sangre, publicada en el año 1985. Y este dato no es casual en relación con la primera obra mencionada, ya que tanto el juez Holden como Anton Chigurh comparten una interesante oscuridad que les ha dotado de infame popularidad con el correr de los años, consolidándose en la mente de muchos conocedores como 2 de los personajes más viles en la historia de la literatura y la ficción. En nuestros días, la frontera que separa estos 2 países norteamericanos sigue siendo un punto de referencia para escritores que buscan inspirarse en la impactante realidad de la región. Un páramo desértico capaz de evocar incertidumbre al cruzar un arriesgado umbral donde los límites entre el orden y la anarquía se difuminan en una lucha histórica entre la idea de civilización y anomia. Ubicada en el corazón de Manhattan, la Torre Trump se alza como un rascacielos imponente de cristal y acero que refleja el esplendor moderno de Nueva York.
Construida en el año 1983, esta edificación de 58 pisos se ha convertido en un icono arquitectónico de la ciudad, representando un símbolo de lujo y el poder, atributos que han caracterizado siempre la impronta de su dueño, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Su diseño futurista y prominente presencia en la Quinta Avenida la han convertido en un referente dentro de la cultura popular, inspirando múltiples representaciones en la ficción. Yo privaticé la paz mundial. Uno de los ejemplos más claros de esta premisa se encuentra en el universo ficticio pergeñado por los artistas de Marvel Comics, que se sirvieron de su modelo para idear la icónica Torre Stark, residencia habitual de Tony Stark, conocido popularmente bajo el nombre superheroico de Iron Man. Sin embargo, cabe añadir que, en eras recientes de sus historias, esta locación ha cobrado mayor relevancia al convertirse en la base de operaciones de los Vengadores, el grupo de superhéroes más poderoso del planeta. Creado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby en el año 1963, Iron Man es un superhéroe que destaca por poseer habilidades que superan las barreras de lo humanamente posible, gracias a su armadura ensamblada con piezas de alta tecnología, permitiéndole combatir fuerzas terrestres y cósmicas que amenazan con someter a la Tierra. Definido por su excéntrica personalidad y excepcional inteligencia, potenciada por la gran fortuna que invierte en innovaciones tecnológicas, Tony Stark se presenta como uno de los personajes más relevantes y versátiles del universo superheroico de Marvel. Tal es su importancia que, en múltiples ocasiones, ha ocupado el centro de tramas aclamadas por el público como Civil War y Superior Iron Man. Aunque el atractivo de la Torre Trump pueda provenir de una razón distinta a la que involucra esta sección, resulta innegable que entusiastas y fanáticos de los cómics sientan emoción al tener la posibilidad de hospedarse en alguna de sus habitaciones. La influencia que su impronta ha generado en la cultura hace que los visitantes liberen su niño interior al lucir gafas y recitar algunas de las frases más características del excepcional Hombre de Hierro. Localizada en el centro de París, Francia, la Ópera Garnier se erige como un edificio opulento, con dorados interiores y una llamativa cúpula, decorada por el ingenioso trazo del pintor francés de origen bielorruso, Marc Chagall. Construida en el año 1875 por encargo de Napoleón III, sobrino del prolífico estratega militar Napoleón Bonaparte, representa un deleite majestuoso que, valiéndose de su espléndida figura, símbolo del esplendor arquitectónico del siglo XIX, ha logrado cautivar al público durante siglos, sumergiendo a sus visitantes en una atmósfera de lujo y misterio. De entre todos ellos, Gaston Leroux, periodista y escritor francés nacido en París en el año 1868, fue testigo de su intrigante esplendor, encontrando motivación en los mitos y leyendas vinculados a los pasadizos secretos, desapariciones y un supuesto lago subterráneo ubicado por debajo de la ópera, ideó una de las novelas más icónicas en la literatura gótica universal, El fantasma de la ópera. Esta obra sigue la vida de Christine Daae, una ambiciosa y joven soprano cuya majestuosa voz cautiva a un misterioso fantasma representado por un hombre enmascarado que habita en los laberintos del teatro y la guía en su ascenso al estrellato. A medida que la historia avanza, giros y cambios en la trama intensificarán el interés del espectral ser por la protagonista, reflejando los abusos que dicha emoción inspira y desatando una serie de eventos cuestionables que marcarán el clímax trágico de la novela. A través de esta narrativa, su autor explora temas como el romance, la tragedia, el horror, la inseguridad personal y los peligros de la obsesión, brindando una profundidad dramática que ha logrado captar la fascinación de generaciones, tanto de lectores con sus libros, como de espectadores que ocupan las butacas de los teatros, dispuestos a deleitarse con su adaptación teatral y musical. Hoy en día, la Ópera Garnier sigue siendo un emblema de la cultura mundial y los turistas que la visitan pueden recorrer sus pasadizos, maravillarse con su diseño y sumergirse en la atmósfera de la historia que inspiró a Leroux, demostrando que
la leyenda del fantasma de la ópera sigue viva, alimentando la imaginación de quienes buscan descubrir los secretos ocultos en los rincones más oscuros de esta rica usina del arte. Después de muchos meses de alejamiento y meditación, he vuelto. Con mucho contenido. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y te recuerdo que esta es una continuación de esta serie, por lo que te recomiendo que veas este otro. Yo soy Lolzar y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.